Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y haciendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí,
que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo se confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame.
Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a Sarita. Sarita estaba pensativa y triste cuando se acercó su mami y le preguntó: ¿qué te pasa, Sarita? Sarita le dice: ay mami, es que desde que los nuevos vecinos se mudaron ahí al costado de la casa, ya yo no quiero salir al jardín. Mira mami, cuando yo estoy en el jardín jugando, ellos vienen y me molestan. Ahora estaba jugando con mi muñeca y ellos vinieron a molestarme. Así que dije, no, mejor voy a mi casa y juego con mi muñeca. Así que por eso estoy aquí jugando con mi muñeca. Ya no quiero salir al jardín. Y la mami le dice: ¿no has pensado hacer algo al respecto? Y Sarita le dice: sí, mami, yo estaba pensando que tú siempre me dices que si alguien me molesta, no le haga caso. Porque si le hago caso, peor se pone. Pero si yo hago como que no me molesta, ellos se van a aburrir de molestarme y ya no me van a molestar. Pero es difícil, mami, porque esos niños me quitan la paciencia. Oh, le dice la mami, ¿y qué vas a hacer para poder recuperar tu paciencia? Mira, mami, yo he pensado que yo voy a hacer lo siguiente. Paciencia, niña Sarita, paciencia. Pero justo en ese momento los niños estaban mirando por la ventana riéndose de Sarita. Y Sarita dice: ay, no, otra vez. Paciencia, niña Sarita, paciencia. Y su mami le dice: me parece muy bien que estés pidiendo paciencia, pero deberías orar también y pedirle a Dios que te ayude a saber cómo lidiar con el problema que tienes con los vecinos. En ese momento, Sarita decidió ir a jugar con su muñeca nuevamente y pensar qué es lo que iba a hacer y orar para pedirle a Dios que le ayudara a resolver el problema que tenía con los vecinitos. Y ustedes, niños, cuéntenme, cuando alguien los molesta, ¿ustedes qué hacen? O quizás son ustedes los que molestan a otros. Si ustedes son los que están molestando a otros niños, eso no está bien. Hay que jugar con todos los niños, pero nunca molestarlos ni tratarlos mal. Pero si quizás tú estás teniendo algún problema con algún amiguito en la escuela o cerca de tu casa, yo te animo a que ores y le pidas a Dios que te ayude a saber cómo resolver esa situación. Estoy segura que el Espíritu Santo va a impresionar tu mente para saber cómo resolver ese problema que podrías estar teniendo con alguien que te está molestando. También pídele a tu papito y a tu mamita ayuda. ¿Te animas? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude si es que tenemos alguna situación difícil. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, primeramente queremos darte gracias porque tú siempre estás allí para nosotros, Señor. Te queremos pedir, Señor, que si en algún momento tenemos alguna dificultad con otros niños o nos están molestando, nos ayude, Señor, a ser sabios para saber cómo enfrentar esa situación. Que el Espíritu Santo nos hable a nuestra mente y nos dirija, Señor, para saber qué hacer. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Bye, niños. Ya les hemos dicho muchas veces que dejen de compartir Biblias y construir iglesias, dijo el oficial a Pavel Goya, padre del editor de la revista Ministry. Durante la era comunista rumana, aquellos que estaban en contra del gobierno o que compartían el evangelio eran enemigos. Fueron arrestados y golpeados brutalmente, pero eso no los detuvo. Sin embargo, para algunas personas conocidas, las consecuencias podrían ser peores. Un comediante, por ejemplo, después de hablar en televisión durante muchos años, comenzó a burlarse sutilmente del dictador de la nación. Entonces, para no convertir al comediante en un mártir, los funcionarios del gobierno decidieron matarlo de tal manera que no parecieran culpables de su muerte. Lo expusieron a rayos sin que él lo supiera y lo enviaron a su casa para morir. Cuando capturaron a Pavel, los oficiales no lo golpearon. Simplemente le volvieron a advertir y lo dejaron solo en una habitación por toda la noche. Por la mañana le dijeron que volviera a su casa, aparentemente ileso. Goya sonrió y les preguntó: «Ustedes me dejaron solo en la habitación, ¿verdad?». Ellos negaron y dijeron: «No lo entiendes, ¿verdad?». «Bueno,
Después de unos días, Goya experimentó diarrea extrema. Comenzó a perder el cabello y luego comenzó a perder las uñas. El médico le dijo que tenía leucemia provocada por altas radiaciones. Si vivo, yo vivo para Jesús. Si muero, muero por Jesús. A veces es bueno sacar un árbol grande para que crezcan árboles pequeños. Por favor, Dios, dale fuego a mis hijos, oró antes de morir. Anhelaba que sus hijos amaran y testificaran del Señor, y Dios le concedió su pedido. ¿Qué tanto están dispuestos nuestros hijos a sacrificar por Cristo, movidos por nuestro ejemplo y nuestras oraciones? Si no están dispuestos a sacrificar algo ahora para guardar el sábado, retener la pureza moral, vivir un estilo de vida saludable o devolver los diezmos y las ofrendas regulares, ¿estarán dispuestos en el futuro a sacrificar incluso sus vidas por Jesús? Al devolver su diezmo y dar sus ofrendas regulares, orar a Dios, pidiéndole valentía para sacrificar cualquier cosa que le impida alcanzar la eternidad y le impida transmitir este valor divino a sus hijos. Pongamos nuestros deseos al final y a Dios primero. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
Es un gozo poder estar juntos en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos la unción de tu Santo Espíritu para poderla comprender. Y también te rogamos que puedas bendecir a cada hijo e hija tuya que está mirando este programa. Son favores que te pedimos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. El título de nuestra meditación en esta hora es El espejo manda y tú obedeces. Y nuestro versículo inicial está en el libro de Santiago. Santiago, el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 22 al 25. Santiago, el capítulo 1, en los versículos 22 al 25. Dice allí, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Pero déjeme leer el versículo 26 también. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cada semana, en diferentes lugares del mundo, se predican cientos de sermones alrededor de los púlpitos cristianos. Si nosotros pudiésemos ver cada fin de semana, y algunos que lo hacen a media semana también, la cantidad de sermones que se dan, la cantidad de estudios, es impresionante. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacer. A pesar de toda la hemorragia de material que constantemente se comparte desde los púlpitos, ¿por qué los miembros de las iglesias en gran medida siguen siendo exactamente iguales y no cambian? Algunos de ustedes estará pensando y va a decir, pastor, ¿realmente no está siendo usted fatalista? Y esa es la pregunta. En gran medida, las personas están escuchando todos los fines de semana diferentes mensajes de la palabra de Dios, pero en gran medida, las personas siguen siendo exactamente igual. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué las personas siguen siendo exactamente iguales? Siguen manteniendo sus mismas ideas, siguen manteniendo sus mismos conceptos, sus mismas opiniones. Y no necesariamente la Biblia ha moldeado su manera de ser. Déjeme compartir 3 razones, pero hay ciertamente más. ¿Por qué las personas no cambian? En primer lugar, muchos disfrutan de las cosas que hacen, aunque lo que hacen no le agrade a Dios. Bueno, esto es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me produce satisfacción. Sí he leído que a Dios no le gusta, pero entre dejar de hacer algo que a mí me agrada porque a Dios no le gusta, yo prefiero seguir haciendo lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada. Y muchas veces no hay ese diálogo comparativo de decir, bueno, a Dios no le agrada, pero a mí me agrada. No, inconscientemente muchas veces actuamos, pero no le damos atención a lo que a Dios le gusta o no le gusta. Simplemente el que termina determinando
lo que realmente voy a hacer y lo que me gusta y lo que me agrada, ese soy yo. Así que esa es la primera razón por la cual las personas no cambian. La segunda es que muchos hacen cosas que no le agrada a Dios porque sus amigos o las demás personas lo están haciendo. Pueden ser ideas, pueden ser costumbres, pueden ser diferentes actitudes que nosotros manifestamos. A Dios no le gusta, sí, pero todos lo están haciendo y a todos les parece totalmente normal. Así que, bueno, en gran medida yo voy a seguir porque no quiero de ninguna manera ofender o afectar a las otras personas. Hace mucho tiempo atrás leí un libro que el título era Cuando Dios es pequeño y la gente es grande. Y el tema central del libro es que los seres humanos estamos más preocupados por agradarnos a nosotros como seres humanos que realmente agradar a Dios. Sí. Así que por eso es que yo hago simplemente las cosas que hacen las demás personas, aunque a Dios no necesariamente le agrade. Esa es la segunda razón por qué la gente que está en las iglesias básicamente no cambian. La tercera es, otros hacen cosas que no le agradan a Dios porque no han entendido el mensaje de Dios. De algunos de ustedes estará pensando y me puede decir, pero pastor, mire, ¿cómo es eso de que no entendí el mensaje de Dios? Bueno, la mejor manera de poder darse cuenta si alguien entendió o no entendió el mensaje, el evangelio de Dios, es por una vida cambiada y es por una vida transformada. El resto son historias. Tú puedes pretender por un momento tratar de demostrar que realmente has cambiado, pero si sigues siendo la misma persona, a pesar de seguir escuchando todo el tiempo, toda esta hemorragia de materiales que hay cada fin de semana, y sigues siendo la misma persona, en realidad no se ha producido ningún tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? No entendiste el mensaje, no entendiste el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para cambiar y transformar al ser humano. No es solamente las cosas que yo creo. No son solamente las cosas que, bueno, y esto lo hemos hablado en alguna meditación anterior. Porque a veces el simple hecho de creer una doctrina, automáticamente, yo pienso, que ya es suficiente solamente creer. Y ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de nuestro estudio aquí que creer es simplemente la primera parte y no tiene mayor significado a no ser que esto vaya a ser puesto en práctica. Lo cierto es que cada persona, cada ser humano es responsable de sus acciones porque cada persona puede elegir entre aceptar o resistir la enseñanza de Dios. Siempre he dicho que todo tiene que ver con decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Y todos los días nos encontramos con situaciones de que van a agradar a Dios y con otras situaciones que no van a agradar a Dios. Al final de cuentas, yo voy a tener que decidir si la acción que voy a desarrollar, si lo que voy a hacer es algo que va a agradar a Dios o es algo que no va a agradar a Dios. Miren lo que dice Santiago. Santiago escribe para animar a los cristianos a vivir vidas consistentes en lo que han aprendido de Jesús. Él quiere que sus oyentes aprendan a madurar en su fe en Cristo, viviendo aquello que dicen que creen. Si tú quieres sintetizar el libro de Santiago, es precisamente eso. Santiago se constituye en un manual de manera tal que nosotros podamos llegar a ser personas que no solamente creemos, sino que vivimos las enseñanzas de Cristo Jesús. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 22. Y lo voy a leer, lo he transcrito aquí de la Nueva Versión Internacional. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 22.
Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ahí está. Escuchar la cantidad de meditaciones y lecciones y sermones cada fin de semana no significa absolutamente nada, a no ser que cada semana, que cada mensaje te esté produciendo un cambio en alguna área o alguna faceta de tu vida. No es la acumulación de los mensajes. Tú puedes decir, wow, mira la cantidad de mensajes que he venido escuchando, o mira la cantidad de lecciones que hemos venido estudiando en la escuela sabática. Toda esa cantidad de conocimiento, vuelvo a repetirte, no tiene absolutamente ningún significado. Por eso es muy interesante la manera como está escrito este versículo en esta versión. No se contenten solo con escuchar la palabra. Esa es una parte. Escuchar la palabra es una parte, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Sabían ustedes que la persona más engañada del planeta somos nosotros mismos? Porque nosotros nos hacemos creer cosas que en realidad simplemente no son. Nos hacemos creer cosas. En nuestra mente nosotros creamos realidades y verdades que en el fondo no son reales. Por eso que aquí Santiago dice, mira, escuchando y creyendo de que, por el simple hecho de escuchar y no ir al siguiente paso de ponerlo a la acción, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. En el tiempo de Santiago, el conocimiento era impartido de una manera oral, porque solamente los ricos tenían acceso a los libros. Pero hoy día es algo totalmente diferente. Todos tenemos acceso a libros, videos, grabaciones y a todo tipo de enseñanzas sobre la palabra de Dios. En esta parte del texto que nosotros acabamos de leer, la preocupación mayor que tiene Santiago es: no se contenten solo en escuchar, porque si solo escuchas, te engañarás a ti mismo, porque no van a haber ningún tipo de cambio en tu vida. Es como cuando un bebé nace y el bebé se queda chiquito y no se desarrolla. Todos nosotros diríamos, tiene un problema, tiene una dificultad, se ha quedado chiquito, no se está desarrollando, vamos a llevarlo al médico, vamos a entrar en un proceso, en un tratamiento. Sin embargo, el cielo entero espera que nosotros, semana a semana, se vayan produciendo cambios en nuestra vida. Y ese cambio no es porque baja un ángel y te pone una pistola en la cabeza. Si tú tan solo le das la oportunidad al Espíritu Santo, que cuando tú escuchas algo, cuando tú lo evalúas y cuando tú te das cuenta y eres honesto contigo mismo y te das cuenta que no lo estás viviendo y le pides ayuda a Dios, Dios te ayuda. El Espíritu Santo te ayuda a tratar de que puedas llegar a entender cuáles son las cosas que necesitan ser cambiadas en la vida. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos es: ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Cada fin de semana o cada media semana, algo estás aprendiendo. Algunos dirán, bueno, pastor, hay algunas cosas que ya las he escuchado. Ok, si ya las escuchaste, quiere decir que tú ya tienes una maestría, porque eso que has escuchado en el pasado, ahora lo estás viviendo, lo has puesto como parte de tu estilo de vida. Y sin embargo, muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Porque seguimos repitiendo exactamente las mismas
cosas, los mismos malos hábitos, las mismas malas costumbres, las mismas malas maneras de ser, como que si nunca hubiésemos escuchado que hay algo totalmente diferente o que hay un estilo de vida totalmente diferente. Yo me imagino Dios en el cielo muchas veces nos debe mirar y debe decir, pero ¿cuánto tiempo más te va a tomar darte cuenta que lo que estás estudiando, lo que has escuchado, inclusive tantas veces, necesita tocar tu mente, necesita tocar tu corazón, necesita producirse una transformación? ¿Sabían ustedes por qué el apóstol Pablo constantemente decía, cada día muero? No era porque cada día él se suicidaba, no, cada día que el Señor le mostraba una verdad, el apóstol Pablo se daba cuenta de que tenía que hacer morir eso malo que estaba en su vida para dar paso a aquello nuevo que Dios quería poner en su mente y en su corazón para que él lo pueda vivir. Por eso es que el apóstol Pablo no tuvo ningún problema en decir, miren, ¿saben qué? Mírenme a mí, cópienme a mí, porque él era, ¿qué cosa? Llegó a un momento de su experiencia de que él se dio cuenta de que tenía que llegar a reflejar a su maestro, tenía que llegar a reflejar a Cristo Jesús. Por eso es que él no tenía problemas en decir, cada día muero. En otras palabras, hay que todos los fines de semana o durante la media semana, lo voy a poner así, todas las semanas tenemos que morir a algo que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Si no, no existe el crecimiento. No hay crecimiento, estamos acumulando simplemente cantidad de conocimiento y ese conocimiento no está produciendo el resultado que el cielo necesita que se termine produciendo. Por eso es que lo aprendido, nosotros necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que hemos aprendido o con lo que estamos escuchando que se nos está repitiendo? Pero Santiago responde, lo que has aprendido tienes que llevarlo a la práctica. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Vamos al libro de San Mateo, al capítulo 7 y los versículos 26 y 27. Espero que tengas tu Biblia juntamente contigo para que podamos ir juntos en este estudio. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Escuchen bien lo que va a decir aquí Jesús. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Jesús? Que los que no ponen en práctica lo que Él está diciendo, y miren la imagen, muchos de ustedes conocen lo que significa construir una casa, especialmente en este país. Aquí las casas se construyen, inclusive hay un programa de televisión que dice que tú puedes construir una casa en 100 días. ¿No? Con todas las cosas que hay. Y sin embargo, cuando vas a construir, es importante saber el tipo de terreno en el cual tú vas a construir. Tú jamás irías a construir en un terreno simplemente donde hay arena, porque el fundamento no estaría seguro. Y Jesús utiliza ese mismo concepto. Vamos a repetirlo otra vez. Y todo el que oye estas palabras mías, en otras palabras, las enseñanzas de Jesús y no las pone en práctica, simplemente las escucha, es semejante a un hombre insensato. ¿Qué es un insensato? Es una persona insensato, y vamos a ver la definición bíblica, pero es una persona simplemente que no está pensando de una manera correcta. Es alguien que está actuando de una manera inclusive irresponsable porque no tiene sensatez, no tiene cordura. ¿Cómo es que yo
voy a construir sobre la arena. Y el mismo Jesús dice, porque viene la lluvia, viene los torrentes, vienen los vientos, azotaron aquella casa y cayó y se destruyó. Ahora, aplica ese ejemplo en tu vida. Yo lo aplico en mi vida. Cuando escucho las enseñanzas de Jesús, tengo esas dos opciones. ¿Cuándo es que yo empiezo a construir en algo sólido? Cuando lo empiezo a vivir. No cuando lo tengo en la teoría. Muchas cosas que nosotros tenemos o decimos son lindas teorías. Sí, son teorías que nosotros hablamos. Una teoría es algo que tú lo compartes, pero no lo has experimentado. La verdadera eficacia de las enseñanzas de Jesús es cuando tú lo experimentas. Cuando tu vida se convierte en un laboratorio. Cuando tú estás todos los días, estás leyendo, estás estudiando y de repente el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo, mira, este es algo que tienes que cambiar en tu vida. Y tú luchas pero Señor, pero esto es algo que me gusta, pero esto es algo que me agrada, pero tú estás luchando. Alguien va a tener que vencer. Y muchas veces vence simplemente la costumbre. Bueno, algún día voy a cambiar. ¿Alguna vez has escuchado la definición de locura? Locura es pensar que las cosas van a ser mejores en el futuro si yo sigo haciendo las mismas cosas que hago en el presente. Te lo voy a poner de otra manera. Locura es pensar que yo voy a cambiar en algún momento mi vida en el futuro y me voy a convertir en el ideal de Dios cuando sigo haciendo las mismas cosas hoy día. No va a cambiar. No va a cambiar absolutamente nada, porque mira la cantidad de años que tú tienes. Mira la cantidad de experiencias que tú puedes haber tenido con Dios. Y sin embargo, las cosas siguen básicamente siendo las mismas. Locura. Si no se produce un cambio aquí, ahora, pensar que va a ocurrir en el futuro, eso es una definición de locura. Si queremos nosotros tener una idea de lo que es la insensatez, busquen en sus Biblias en el libro de Tito. Es un libro bien chiquitito que está allí antes de Filemón. Insensatez. Miren, Tito, ahí en el capítulo 3, Tito solamente tiene 3 capítulos. Vamos a leer los versículos del 3 al 8. ¿Ok? Jesús dijo que el que no ponía en práctica sus palabras, dio el ejemplo de simplemente construir una casa sobre la arena y luego ésta se destruye. Y dijo que esta es una persona insensata. Tito, en el capítulo 3, los versículos que van del 3 al 8, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Aquí el apóstol Pablo está hablando en una carta que le manda a Tito. Y ahora miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren la comparación que hace el apóstol Pablo, todo lo que eran en el pasado. Pero en el momento que aparece Cristo Jesús, cuando se manifestó la bondad, estoy leyendo el 4, de Dios nuestro Salvador, su amor para con nosotros, ahí es donde las cosas empezaron a cambiar. Porque nos salvó, dice el versículo 5. No por cosas buenas que nosotros no hemos sido salvos por la cantidad de cosas buenas que nosotros hemos hecho. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos queridos, no deberías pasar una semana más en tu vida sin escuchar un tema de la palabra de Dios que te anime a que tú puedas darle la oportunidad al Espíritu Santo que te cambie, que te transforme. No deberías pasar una sola oportunidad más. Pero vamos a retomar lo que Jesús dijo, porque Jesús, en ese versículo del hombre que construye sobre la arena, Él dijo lo siguiente también allí en el mismo Mateo, el capítulo 7, en los versículos 24 al 25. Solamente hicimos un pequeño paréntesis para ver lo que era un insensato. ¿Y dónde estaba ese insensato? ¿Y dónde es que por la bondad y el amor de Dios tendría que encontrarse? Miren ahora, Mateo 7, 24 al 25 dice, por tanto, sigue hablando Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. La diferencia del otro versículo, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Ok, aquí está la tremenda diferencia, sabio. ¿Y el otro? ¿Qué cosa era? Era un insensato. Miren la comparación que Jesús está haciendo ahora. Dice, será comparado con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y el apóstol Pablo dice que la roca es Cristo Jesús. Dos opciones: escuchar sin vivir, escuchar y vivir y aplicar. Dos opciones totalmente claras y definidas de parte del Señor. Vimos que había sido un insensato. ¿Qué es un sabio? Proverbios capítulo 1, los versículos 5 al 7. Versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un sabio es ¿quién? Es alguien de que sabe poner a Dios en primer lugar, sabe escuchar sus palabras, pero sabe ponerlas por obra, sabe vivir, sabe aplicar, y en la medida que tú vas no solamente acumulando, sino vas viviendo, vas experimentando, Dios te va cambiando, se va produciendo una transformación en tu vida, van cambiando tus ideas, van cambiando las cosas que tú miras, van cambiando las cosas que tú hablas, van cambiando las cosas que tú escuchas, va cambiando tu relacionamiento, va cambiando, se produce un cambio. Pero hoy en día daría la impresión que nosotros nos evaluamos en la cantidad de tiempo que podemos pasar en la iglesia o las responsabilidades que tenemos haciendo en la iglesia para Dios, porque de alguna manera, si no lo hemos pensado, a veces creemos
que haciendo cosas para Dios ya estamos salvos y justificados, y eso no es otra cosa que simplemente salvación por las obras. Sí. A veces tenemos la idea, voy a hacer esto por Dios, yo hago muchas cosas por Dios, ya debo estar salvado yo. No tiene que ver con las cosas que haces, simplemente como un elemento de a veces aquietar nuestras conciencias porque estamos haciendo algo para Dios. Es el vivir, es el tener esa posibilidad de que Dios nos cambie, Dios nos transforme todos los días, cada momento, cada sermón, cada enseñanza. Dios, deberías darle la posibilidad de que Él pueda cambiarte y transformarte. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A veces nosotros, cuando recibimos un mensaje de la palabra del Señor, es como cuando tú vas a un buffet. Y estoy seguro que más de uno de ustedes ha ido a un buffet. Cuando uno va al buffet, agarra su fuente, agarra sus 2 platos y luego se empieza a pasear por todas las diferentes islas que tiene diferentes tipos de comidas. Y entonces tú vas seleccionando, esto me gusta, avanzas un poco más, esto no me gusta, esto está bueno, lo pongo, esto no me agrada, y te paseas por todos lados solamente poniendo cosas que te gustan. No he visto nunca a nadie en un buffet que llene sus cosas, su bandeja con cosas que no le gustan. Porque sería ilógico, porque nosotros vamos a comer lo que nos gusta. ¿Por qué les estoy diciendo este ejemplo? Porque si nosotros escuchamos las enseñanzas y nosotros no las ponemos en práctica, es como cuando vamos al buffet y solamente escogemos lo que nos gusta. Esto me gusta, esto lo aplico, esto no me gusta, esto no lo aplico. Existe el buffet bíblico. Existe el buffet de las enseñanzas bíblicas, lo que me gusta y me conviene, y lo que no me gusta y no me conviene. Y lo que me gusta y me conviene lo agarro y de alguna manera lo quiero engrandecer y hacerlo más grande, y muchas veces quiero de que eso llene absolutamente todo, pero es lo que a mí me gusta y es lo que a mí me conviene, y bueno, las otras cosas no me gustan ni me convienen. Hay ahora esa disposición. Sin embargo, allí en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19, Santiago nos da el consejo: sed prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Pone el ejemplo allí. ¿Ok? De repente yo soy esos que me molesto por cualquier cosa. Aquí tienes una opción, te estoy poniendo el buffet por delante. Santiago te está poniendo el buffet por delante. ¿Qué te está diciendo? Sed pronto para oír, te está dando el consejo, tardo para hablar y tardo para airarte. Tú frente a una situación vas a tener que reaccionar. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Versículo 21 también te dice: desecha toda inmundicia y maldad de tu vida. Tú vas a tener que escoger si es que tú vas a desechar toda inmundicia y toda maldad, o simplemente de alguna manera lo vas a aceptar como parte de tu vida o parte de tu estilo de vida. Sí. Escogemos, estamos escogiendo qué cosa nos gusta, qué nos conviene, qué no nos conviene, qué nos agrada, porque nosotros en nuestra cabeza hemos creado nuestra propia realidad. Tenemos nuestra propia realidad y a veces pensamos que esa realidad es la realidad que Dios va a aceptar. No, la pregunta es: ¿cuál es la realidad de Dios? ¿Será que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo realmente refleja lo que Dios está queriendo que yo viva? ¿O simplemente yo he creado mi propia realidad, que termina siendo una irrealidad? Porque es realidad solamente para la persona que lo cree. La pregunta es: ¿por qué muchas enseñanzas de parte de Dios son como un buffet bíblico? Y otra vez te lo voy a decir: porque escojo lo que me gusta y lo que no me gusta simplemente lo dejo. ¿Cuán diferentes serían nuestras vidas, apreciados hermanos y hermanas?
si todos los días estuviésemos aplicando las cosas que aprendemos? ¿Cuán diferente sería? ¿Cuán diferente sería tu vida en tu casa? ¿Cuán diferente sería tu relación con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cuán diferente sería nuestra relación en el trabajo? ¿Cuán diferentes serían las relaciones que existen en la iglesia? Sería diferente. ¿Por qué? Porque todos nosotros estaríamos dándole la posibilidad al Espíritu Santo cada semana que se produzca un cambio. El gran problema que nosotros como seres humanos tenemos es que muchas veces los grandes cambios en nuestra vida vienen como resultado de situaciones drásticas y dramáticas. Cuando la gente está cerca de la muerte, está en el hospital, vienen todos los cambios súbitos y en ese momento nosotros queremos ser cambiados y transformados y le prometemos absolutamente todo a Dios. La mayoría de los casos lo hacemos por miedo, porque no nos queremos morir. Y empezamos a prometerle a Dios una cantidad de cosas. Mira, si me sanas, voy a ir a la iglesia todos los días. Mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo me imagino que Dios nos mira y dice, pero si te di una vida completa para que tú puedas producir y ni siquiera te pedí que cambies todas las cosas en una sola vez. Te fui enseñando cosas semana a semana para que tú pudieses semana a semana darle la posibilidad al Espíritu Santo que te vaya cambiando y te vaya transformando. Y de repente ahora estás frente a una crisis, frente a una situación dramática en tu vida y quieres cambiar absolutamente todo porque ahora me prometes que todo lo que no hiciste en el pasado lo quieres hacer ahora. Y a veces nosotros los seres humanos pensamos que simplemente podemos impresionar a Dios. Como que si Dios es un ser humano para que nosotros podamos de alguna manera impresionarlo con nuestras palabras y con nuestras promesas. Nosotros necesitamos comprender que Dios está en el negocio del cambio y la transformación. El peor problema es pensar que los demás tienen que cambiar y yo no tengo que cambiar. Ese es el mayor problema. Justicia propia, cuando yo pienso de que yo soy el único que entiendo los cambios y las transformaciones, el resto de las personas no entienden. Ahora, yo comencé diciéndote que el título de nuestra meditación era El espejo manda y tú obedeces. Porque está aquí en el libro de Santiago. En el versículo que nosotros hemos leído, en el capítulo 1, cuando nosotros vamos, en el versículo 23 dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en el espejo. Versículo 24. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Necesitamos comprender por qué este versículo está puesto ahí. Los espejos en aquel tiempo, cuando Santiago escribió esto, no eran de vidrio, sino eran espejos de metal. Las personas se miraban y no tenían toda la claridad que hoy día tú tienes en un espejo de vidrio. Y esa es la diferencia entre los espejos del pasado. Por eso es que él puso allí que las personas, después de mirarse, se olvidaban enseguida de cómo eran. Pero hoy día nosotros nos miramos al espejo y imagínate tú, ¿ok? No tienes que pensar en absolutamente más nadie, imagínate tú. Te levantas en la mañana, te miras al espejo y ¿qué ves? ¿Qué ves? Ves una persona que necesita lavarse la cara, ves una persona que está totalmente despeinada, ves una persona que necesita higienizarse sus dientes. Es más, ves la necesidad de entrar a la ducha, de bañarte, pero ¿quién te dijo lo que tú tenías que hacer? El espejo te ordena y tú obedeces. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú miras al espejo? Te levantas en la mañana y te ves allí como realmente somos. Te miras y estás simplemente, ¿no?, despeinado, no estás arreglado o arreglada,
Y el espejo te está diciendo tu condición. Y tú miras al espejo y le dices, no me importa. Y sales y te vas a trabajar exactamente como tú te despertaste. Así, con toda la grasa, con todos los ojos que necesitan ser lavados, la cara lavada, todo despeinado. Así, exactamente, tú no le obedeces al espejo y te vas. No lo haces. Porque todos los días el espejo te mira. Todos los días el espejo te mira y tú terminas obedeciendo. Porque tienes dos opciones, o le haces caso al espejo o simplemente no le haces caso. Insensata es la persona que después de haberse visto en el espejo no va y hace lo que el espejo le dice. Lávate la cara, peínate, tienes espinillas, estás muy pálido, no te afeitaste bien, no te cepillaste. Porque ¿cómo puede una persona andar en la calle durante el día sin haber hecho caso al espejo? Tal vez un homeless, alguien que no tiene una casa, que no tiene esas cosas. De repente ni se preocupan por su propia apariencia. Pero ¿cuántos de ustedes le obedecen al espejo todos los días? Tienes que obedecer al espejo. Tienes, porque el espejo te está mostrando la realidad y tú reaccionas frente a esa realidad. El versículo 25 del mismo libro de Santiago, 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El que se fija atentamente. Los espejos, vuelvo a repetir, de la antigüedad eran de metal. Cuando la persona dejaba de verse, se olvidaba de cómo estaba su apariencia. Pero aquí en el versículo que estaban utilizando estos ejemplos, el que se fija atentamente, dicen la ley perfecta. Santiago puede haber tenido en mente cuando dijo esto específicamente las palabras del Salmo 19:7. Que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El que presta atención, se produce lo que el cielo necesita. La ley, dice allí, está utilizando la palabra ley. Todo esto es parte del ejemplo. Aquí representa la ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios. En realidad, la ley de Dios se convierte en un espejo por medio del cual los cristianos podemos evaluar nuestros motivos, nuestras acciones. Y da libertad del pecado, da libertad de la condenación. Y dice, el que persevera. ¿Cómo puedo seguir aplicando mi vida a la voluntad de Dios? Persevero. ¿Cómo puedo perseverar? Semana a semana necesito perseverar. Necesito mensaje escuchado, mensaje aplicado, mensaje escuchado. No lo puedo, es muy difícil. Bueno, ahí el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras debilidades. Dice, no olvidando lo oído, sino haciéndolo. Y quiero terminar leyendo este Salmo. Capítulo 1, Salmo capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. El centro de lo que hemos estudiado en nuestra meditación es que no podemos seguir escuchando la palabra de Dios. El tiempo está muy complicado. La vida es demasiado corta. Existe mucha incertidumbre. Hoy estamos, mañana no estamos. Si estamos esperando simplemente cosas en el futuro, ese futuro tú no sabes si va a llegar o no va a llegar. Porque el único día que Dios nos ha dado es el día que tenemos. ¿Por qué no pedirle al Señor? Señor,
Me estás enseñando cada semana lecciones. ¿Me puedes ayudar a vivirlo? ¿Me puedes ayudar a practicarlo? Porque, hermanos queridos, podemos pasarnos infinidad de años y de tiempo escuchando las mismas cosas buenas de la palabra de Dios y seguir siendo las mismas personas sin cambio y sin transformación. Podemos seguir siendo las mismas personas, pero Dios quiere algo diferente. Dios quiere un cambio en nuestra mente. Dios quiere un cambio en nuestro corazón. Dios quiere llevarnos a vivir con Él al reino de los cielos. Pero para poder llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos, necesitamos aprender a vivir aquí la ciudadanía del cielo. No nos engañemos a nosotros mismos. No sigamos creyendo de que haciendo las cosas que hacemos, teniendo las mismas ideas y con toda la cantidad de cosas que muchas veces hacemos y participamos y la misma manera en la que somos, que no es el reflejo de lo que se vive en el cielo, no pensemos ni por un segundo que nosotros vamos a llegar a heredar el reino de los cielos. La ciudadanía para el reino de los cielos la empezamos a vivir aquí abajo en la tierra, si tan solo le dejamos la posibilidad al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar la palabra de Dios, de Jesús, todos los días, semana a semana. Ruego al Señor que el Espíritu Santo pueda poner en tu mente ese deseo. Si cambias por obligación, te engañas a ti mismo. Si tú cambias por apariencia, por hacerle creer a todas las personas de que eres una persona cambiada y transformada, solamente para que la gente crea, te estás engañando a ti mismo. Pero si cambias por amor, porque realmente amas al dueño del Evangelio, porque realmente amas a Cristo Jesús, quien murió por ti, quien murió por mí, entonces existe la posibilidad de ver un día mejor. Cualquier otra motivación, nos engañamos a nosotros mismos. Y no te olvides esto. Hay personas que le tienen más miedo a los seres humanos que a Dios. Porque están más preocupados por impresionar a los seres humanos que al mismo Dios. El único que te ha salvado es Cristo Jesús. Al único que tienes que imitar es a Cristo Jesús. El único que te va a dar la entrada al reino de los cielos es Cristo Jesús. Vamos a orar pidiéndole al Señor que produzca esa reflexión con nosotros a partir de este día y déjale los resultados a Él. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por la reflexión de tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú estás apelando cada semana apelas, buscas que hay algo que cambie, que transforme. A veces, Señor, pensamos que ya no necesitamos absolutamente nada, que conocemos absolutamente todo. Y sin embargo, nuestras vidas no reflejan el Evangelio. Seguimos cayendo y seguimos siendo muchas veces las mismas personas, con nuestras propias ideas, con nuestras propias maneras de ser. Y muchas veces queremos obligar al cielo a aceptarnos como somos. Señor, queremos edificar sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. No queremos, Señor, edificar sobre la arena. Porque lo que sea que fue edificado sobre la arena se va a destruir. Danos la oportunidad que tu Espíritu Santo nos impresione. Y que todos los días, todas las semanas, aprendamos y apliquemos lo que estamos estudiando para tu gloria y para tu honra y para la alegría de nosotros en esta tierra. Gracias, Señor, por escucharnos. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te pueda bendecir rica y abundantemente en este día. Llévame
las palabras. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. Cada día al camino de lo eterno. Dejaré que me transformes hasta que el día sea perfecto. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. 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 Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad.